Bueno, bienvenidos, queridos alumnos, amigas, amigos, a este nuevo video. Hoy vamos a seguir con el tema de los costos fijos y variables y los costos totales. Pero ahora vamos a ver los costos variables cuando la función de producción es creciente, con rendimientos crecientes al inicio y decrecientes al final. Comencemos. Cuando tenemos ese tipo de función de producción, estamos en este caso, donde tenemos una parte donde la producción es creciente con rendimientos marginales crecientes, o sea, una zona 1, la cual genera unos costos variables que también se comportan de la misma, o sea, que tienen dos zonas. En este caso, la zona 1 es creciente con rendimientos marginales decrecientes. Recuerden que este punto donde cambia la concavidad se llama punto de inflexión. Entonces, tenemos la primera zona, en la cual, en este caso, la productividad es creciente. Por lo tanto, los costos son decrecientes. Significa que en esta zona, cada hora que se incorpora hasta la cuarta, cada hora es más productiva que la anterior. Esto es como que cada hora se trabaja más rápido. Por lo tanto, en este caso, cada unidad que se produce más cerca de esa cuarta hora es cada vez más barata. Por eso es que la zona 1 se comporta de esa manera. Bien, bueno, ¿qué pasa con la zona 2? La zona 2 pasa a ser creciente, pero con rendimientos marginales decrecientes. Eso hace que los costos variables también cambien de concavidad, comiencen a ser cada vez mayores, o sea, crecen pero cada vez mayores. ¿Por qué se da esto? Porque en este caso cada hora que se insume es menos productiva, se genera menos producción. Por lo tanto, en esta zona, cada hora que pasa se trabaja más lento. Al trabajarse más lento se produce menos cantidad de producción en cada hora. Por lo tanto, cada unidad resulta más cara. Por eso es que aumenta. En este caso, al principio, cada unidad era más barata porque cada vez se produce más rápido, y acá cada unidad es más cara porque cada vez se produce más lento. Bien, entonces este tipo de función de producción creciente con rendimientos marginales al inicio crecientes y al final decrecientes genera este otro tipo de función de costos variables. Y ahora vamos a comparar. Tanto la función de producción como la función de costos variables en ambos casos son crecientes. Acá empiezan a cambiar con los rendimientos marginales. Al inicio, cuando en la función de producción son rendimientos crecientes, en la función de costos variables son decrecientes. Recuerden que acá cada hora se trabaja más rápido, por lo tanto cada unidad es más barata. Cuando pasa el punto de inflexión, aquí es decreciente los rendimientos y aquí son crecientes los rendimientos. En este caso de la función de producción y en este caso de los costos variables. Significa que en este caso cada hora se produce, o sea, se trabaja más lento. Por lo tanto, cada unidad que se produce es más cara. Ok, esa es la explicación de por qué es al revés. Entonces, acá justamente está lo que había dicho. Al inicio, al ser cada vez más productiva las horas de trabajo, al inicio, cada unidad producida resulta más barata que la anterior. Pasa esto. Luego del punto de inflexión, cada hora de trabajo sucesiva es menos productiva.
por lo que cada unidad producida resulta más cara que la anterior. Por eso es que cada vez se va para arriba. Recuerden que siempre son crecientes, porque estos van acumulando. Acá se va acumulando cantidad producida y acá se va acumulando costos variables. ¿De acuerdo? Bien. Esos son los costos variables. Esa es la gráfica, los costos variables. Los costos fijos, ya habíamos dicho que son una línea horizontal. Si no se produce nada, igual se tienen que pagar los costos fijos. Por lo tanto, los costos totales son iguales a los costos variables más los costos fijos. ¿Ah? Tienen la misma forma que los costos variables, pero la diferencia, esta diferencia, resultan ser los costos fijos. Al principio no se paga, o sea, no se produce nada, pero igual se tienen que pagar los costos fijos. A medida que se va produciendo, entonces van aumentando con la misma forma, teniendo el punto de inflexión en el mismo lugar. Bien, vamos a la conclusión, pero esta conclusión va a ser de este video y del anterior. ¿Ah? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión es que la forma que tienen los costos totales, los costos totales, va a depender de la función de costo variable. O sea, los costos totales van a tener su forma dependiendo de cómo sea la de los costos variables. Ahora, los costos variables es una función de la cantidad producida. Por lo tanto, los costos variables van a depender de la función de producción. Y la función de producción depende de la productividad de las horas de trabajo. Por eso es que tenemos este esquema. Los costos totales dependen de los costos variables y a su vez estos dependen de la función de producción, de la forma de la función de producción. Entonces vamos a hacer un repasito de lo que vimos hasta el momento. El primero era el más simple. Cuando yo tengo una función de producción creciente con rendimientos marginales constantes, voy a tener costos variables también crecientes con rendimientos constantes. Por lo tanto, si le sumo los costos fijos, voy a tener una gráfica de los costos totales crecientes con rendimientos marginales constantes. ¿Ah? Ok. Ahora, si la función de producción fuera creciente con rendimientos crecientes, eso me genera una función de costos variables crecientes pero con rendimientos decrecientes. Crecientes, rendimientos crecientes en la función de producción, decrecientes en los costos variables. ¿Qué significa esto? Que cada hora de trabajo es más productiva. Al ser más productiva se trabaja más rápido. Como se trabaja más rápido, entonces las posteriores unidades producidas son cada vez más baratas. Por eso es la forma. Si tenemos esto, que son los costos variables, los costos totales en este caso van a tener esta forma. ¿No? Es en el caso de función de producción. Ese era uno de los casos. Función de producción creciente con rendimientos marginales crecientes. Ahora, si son la función de producción creciente con rendimientos decrecientes, me genera una función de costos variables crecientes con rendimientos marginales crecientes. ¿Qué significa? Que cada hora de trabajo incorporada cada vez se trabaja más lento, o sea, tiene una productividad menor. Es como que cada vez se cansan los trabajadores, entonces producen menos. Eso me hace que la función de costos variables sea a mayor cantidad producida, mayores costos. O sea, cada unidad adicional es más cara que la anterior. Por eso la forma es así. Ahora de vuelta, vamos a ver los costos totales. La forma de los costos totales va a ser esta. Va a tener que ver con la función de costos variables.
Y por último, vamos a ver el caso más típico. Entonces, decimos que una función de producción que al inicio tiene rendimientos marginales crecientes, la función de costos variables al inicio va a tener rendimientos marginales decrecientes. Esto es siempre, acuérdense, el punto de inflexión, que es donde cambia la concavidad. Entonces, en el inicio, cada hora incorporada es más productiva. Es como que trabaja más rápido. Por lo tanto, cada unidad obtenida es más barata hasta que llega el punto de inflexión, donde cambia la concavidad. Por lo tanto, cada hora incorporada comienza a ser menos productiva que la anterior. Entonces, eso hace que nuestras unidades cada vez sean más caras. Y esa es el porqué de la forma. Si vamos a la forma de los costos totales, de vuelta, los costos totales son los costos variables más los costos fijos. Esta es la forma de los costos totales. Y bueno, y llegamos al final. Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.